Y ya estamos grabando. Ok. Ok. Bueno, buenos días. Mi nombre es Luna Paula Reyes Soros y ahora en este momento me acompaña una profesora que me va a ayudar sobre el tema de la teoría del color y la colorimetría. Maestra, si gusta presentarse. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Ana Patricia Venezuela Ramos. Soy docente de ITSON en la carrera de diseño gráfico, precisamente con las materias de introducción a la representación gráfica y técnicas de expresión gráfica. Además, soy ilustradora. Por dos. Pero bueno. Maestra, ¿usted cuál cree que sea la importancia de la teoría del color y la colorimetría? Bueno, para empezar, en general, la teoría del color no nada más se utiliza, por ejemplo, para un diseño gráfico. Es este estudio de cómo el color influye tanto culturalmente, socialmente, psicológicamente en el ser humano y cómo nos expresamos, a pesar de que como somos seres visuales, necesitamos de un medio para poder comunicarnos sin el lenguaje escrito la mayoría del tiempo. Y el color realmente viene a ser una de las formas precisamente en el que logramos transmitir diferentes emociones, sensaciones y poder influir incluso en cómo nuestro mensaje llega al espectador. Porque incluso como habíamos comentado antes, muchas veces el color en que algo está puesto o representado va a influir mucho en la importancia de ese objeto. Por ejemplo, muchas veces yéndonos a formas geométricas, ¿verdad? A lo mejor correlacionamos más un círculo con el azul, el amarillo con un triángulo por el significado que se le ha dado a lo largo del tiempo a esos colores. Así tiene mucho que ver, fíjate, lo que es una semiótica, ¿no? Decimos a veces también, sí, teoría del color en la cuestión de cómo pintar, cómo combinar colores, cómo se forman los colores, pero entramos también culturalmente qué simbolizan, ¿no? Además de que las formas por sí mismas tienen un significado, se puede ser más amigable, más estable, más agresivo, dependiendo, ¿no? Su forma. Eso también lo estudiamos en otras materias, pero esta aunada al color nos termina de dar un entendimiento, como que termina de asentar las cosas, ¿no? También cómo lo combinemos, no es nada más de que dos colores se vean bien juntos o que armonicen, ¿no? Sino es también el contexto en el que lo estoy diciendo. Como por ejemplo, podemos tener un color rojo que, vamos a decirlo así, en la teoría del color muy básica nos pueden decir, significa pasión, significa, también puede significar agresión o peligro. Bueno, son como que emociones súper diferentes, ¿no? Una con ella, pero sí le ponemos un contexto adecuado con diferentes formas, con diferentes textos, incluso tipografías, ya nos podemos dar una idea de hacia dónde va orientada, ¿no? A veces podemos ver quizá una tipografía sola, sans serif, o la vemos en script, ¿no? Como que Sí. muy elegantes, la vemos en negro, pero si la vemos en rojo, ya sabemos es que es quizá con una intención romántica, ¿sí? Una intención, hablamos del rojo en manera de pasión, no una manera agresiva. Aquí es como el color termina de darle el sentido, ¿no? Muchas veces a un diseño, una forma o una manera de expresión en mensaje. Sí. Al final termina completando el mensaje, que es todo forma completamente un significado. Así es. Eh, ¿Usted cómo considera que ha cambiado el uso de la teoría del color y la colorimetría en los últimos años? Ya sea tanto usted, comparando pues, ¿no? El tiempo a lo mejor que ha pasado desde que le tocó estudiarlo y ahorita que lo toma en práctica y que lo enseña. Sí, fíjate que sí ha habido un crecimiento. Por ejemplo, hace pues, más de 10 años teníamos esta parte del color como un estudio no muy concreto, ¿no? Decíamos, sí el arte, pero lo teníamos más con el que, ok, este color me transmite elegancia, este color me transmite energía, alegría, o este me transmite tranquilidad. Era como que muy específico a qué me quería, qué sensación quería transmitir en el consumidor, ¿no? Muy estrictamente. Pero ahora con el paso de los años, con el avance de la tecnología, llega la pandemia, el uso de más dispositivos móviles, la urgencia de utilización de dispositivos y plataformas móviles, se dio cuenta que el color ahora también está necesario, no nada más es el que se vea bien o que responda a una marca o a una necesidad estética. Entra ahora mucho la necesidad del color como una herramienta de accesibilidad,
¿sí? Cuando Sí, hablamos, por ejemplo, de aplicaciones móviles o de sitios web, ya se empieza o es algo necesario el cuidar qué colores utilizamos de modo de que sean agradables para la vista del usuario. No podemos utilizar colores que podemos decir que van acorde a un manual de identidad de una marca, pero que no son amigables al momento de colocarlos en una aplicación, porque quizás sean colores o muy saturados o muy chillantes, que al momento de trasladarlo a una pantalla y verlo en una aplicación puede cansar al usuario, puede confundir al usuario, porque a veces nos vamos quizá con un código de color. Verde es aceptar, rojo es negar, pero no contamos quizá con personas que tengan algún tipo de debilidad visual. Sí, un color blind que les decimos, o que son los daltónicos, que también. definitivamente no van a diferenciar ninguno de los dos, así que por lo tanto no te puedes guiar en código exclusivamente de color, ¿no? O incluso decir no puedo utilizar colores muy similares, quizá violetas, azules, rojos sobre ciertos textos oscuros, porque no cumplen con las normas de accesibilidad. Ya existen ahorita unas heurísticas, existen, por ejemplo, las WW, no recuerdo ahorita muy bien las siglas, pero precisamente tiene que ver con la accesibilidad, que son como ciertos exámenes que tiene que pasar un dispositivo o una plataforma para ver si cumple, si es doble A, si es triple A, que cumple con todas las especificaciones de es legible, tiene buen contraste, responde bien quizá a las guidelines del dispositivo en el cual se va a utilizar, que no es lo mismo diseñar para iOS que diseñar para Android. Tiene como que ciertas Normas medidas, distintas. normas, exactamente. Es que ya se hicieron normas incluso. O sea, si tu producto no cumple con ellas, no puedes lanzarlo a ninguna de las plataformas. O si las vas a lanzar, va a tener una Ujú. calificación muy baja y el usuario obviamente pues va a cansar fatiga visual, va a pasar de que se va a sobreestimular y va a Ujú. abandonar tu producto. Porque al final el chiste es que la mayor gente lo use lo mayor posible. Exactamente, Claro. recordemos eso, o sea, como diseñadores, nosotros, nuestra tarea es comunicar visualmente y una de nuestras herramientas es el uso adecuado del color. No nada más el saber qué color significa para cada cosa, sino es cómo lo puedo combinar, cómo necesito usarlos de una manera que mi mensaje se transmita correctamente según el medio en el que esté utilizando. Sí. Sí, ¿cómo puedo decir esto? He visto mucho ahorita en a lo mejor las páginas incluso de Itson o de redes sociales un poquito más nuevas o las nuevas actualizaciones que ha habido ahora que muchas aplicaciones se unieron a Meta, que ya no se aplica mucho la de, sabes que el botón va a ser rojo, va a ser verde o va a ser azul o amarillo. Se está aplicando mucho lo del contraste a lo mejor o la saturación de ese color, que a lo mejor es una página de color blanco, ok, vamos a bajarle la saturación, va a quedar transparente, va a quedar un gris, o a lo mejor el brillo de las letras, cosas por ese estilo. Entonces entra mucho más dentro de la accesibilidad que se le quiere ofrecer a las personas, como usted comenta. Así es, completamente. El uso del modo oscuro, simplemente tienes tú que cambiar, como el usuario ahora ya tiene la posibilidad de elegir cuál de los dos Ujú. modos es el necesario, él está precisamente buscando la comodidad visual. Los diseñadores, en este caso, pues desarrolladores, ¿no? Que estamos trabajando en esa parte de la UI. eh, una cosa es que funcione y otra cosa es pues también que se vea. Una cosa es que pues sea bonito, pero capaz si no es funcional. En este caso vemos botones precisamente, ¿no? Una de las heurísticas más necesarias es que no tienes que confundir al usuario. El usuario tiene que saber de manera intuitiva, por forma, por quizá experiencias pasadas, por familiaridad, qué tiene que presionar en qué momento o en qué momento del proceso se encuentra. Y ahí entra, por ejemplo, mucho el color, ¿no? Como una manera muy cuidada, pero de darle a entender al usuario qué está sucediendo. Si tienes un botón, por ejemplo, muy saturado, ¿sí? Si lo pasas por encima, cambia de color, es el hover. Si lo presionas, cambia de color, es el press, es otro estado del botón. Y si no lo puedes presionar, se tiene que poner en una escala de gris para que el usuario sepa que no puede utilizar ese botón en ese momento o aún no lo puede utilizar. Por ejemplo, cuando llenas un formulario y te falta un campo todavía de llenar, el botón de enviar está desactivado y por lo tanto aparece en gris. Al momento en que tú terminas de poner tus datos, se activa. Sí, eso le da a entender al usuario que ya puede continuar. ¿Sí?
pero es usos de colores de una manera inteligente para darle una accesibilidad y que el usuario sepa cuál es su camino a seguir. Sí, y todo basado, como usted dice, ya en usos pasados o anteriores. Por Exacto. eso comentábamos lo de las normas, pues que a lo mejor sí van cambiando con el tiempo o lo que quiera, pero se tiene que cambiar de una manera que los usuarios, tanto anteriores como nuevos, sigan pudiendo saber aplicar. Sí, definitivo. No puedes Este, cambiar drásticamente porque vas a perder al usuario. uh-huh. Y es la ruina de tu aplicación o de tu sitio web. Exacto. ¿Usted cree que estas reglas que se implican aquí con la teoría del color han sido útiles para la innovación que se ha intentado dar tanto en el diseño como en el arte? Nosotros a lo mejor que estamos más dentro, hablando ahorita, más dentro de este sentido de lo publicitario, pero también lo artístico. Uh-huh. Sí, definitivamente sí han cambiado. Muchas veces, quizá, pues, por los tiempos, ¿no? Había el uso del color iba comúnmente guiado a las necesidades, ¿no? Y también a la situación. Mencionábamos en alguna ocasión, ¿no? De por qué quizá en la Unión Soviética era el uso del verde, ¿no? Que lo usaban todo, lo pintaban de un verde como grisáceo, medio feo, vamos a decirlo así, medio sucio. Medio Eh, stipulis. Sí, realmente muy triste incluso, ¿no? Pero lo que pasaba era de que en esa época, pues, estaba la Guerra Fría también después de esto, pasa una crisis económica muy grande, por lo tanto, pues las familias, los lugares tenían que buscar productos económicos. Y esa era una de las pinturas más económicas realmente que había, por lo tanto, casi todo, en este caso, los países, ¿no? Que estuvieron involucrados en estas guerras, utilizaban esos colores, sí, o sea, en muchos edificios de gobierno, en dormitorios universitarios, lo utilizaban mucho por la facilidad, ¿no? Pasan avanzando los tiempos, empieza estas corrientes artísticas que siempre van a influir realmente en las tendencias, pop art, impresionismos, de repente todo esto, ¿no? Futurismo, en el cual empezamos a explorar nuevas posibilidades y empezamos a atrevernos quizá a salir de lo convencional y empezamos a ver de repente colores más chillones, empezamos a ver de repente tonalidades un poquito más fuera de lo convencional. Después llegamos a los 80s, donde ahora todo era acceso y todo era súper estimulante, no nada más visualmente, teníamos a la música, teníamos a la cultura, despertares de mente y todo esto, y se veía reflejado en el uso de cómo era la publicidad, ¿no? Eran colores ahora sí súper saturados, súper brillantes, porque la intención era llama la atención, es cansa visualmente, porque eso era un grito cultural, ¿no? De decir, mira, aquí estoy y estoy haciendo esto, ¿no? Ajá, como una transición de, pues como decimos, este verde súper casi nada, ahora te vamos a poner todo aquí de un... Exactamente, eso es mírame, es mira cómo estoy vivo, mira lo que estoy haciendo, es un voltea a ver. Pasan Uh-huh. los años, sí, empezamos ahora la parte del consumismo, ¿no? Y de decir de mis productos, empieza a darse un poquito más de importancia a esa parte de la publicidad, o más foco, ¿no? De decir productos que van a los niños, pues, que tengan colores primarios, porque son súper llamativos para con ellos, porque les van a incitar quizá a comer algo, consumir un producto donde vean el dibujo animado acompañado de colores chillantes, amarillo, rojo, azul, ¿no? Sucaritas, o sea, Fruit Loops, Corn Pops, ¿no? Y tener un contraste muy fuerte entre ellos. Son contrastes exactamente, pero es para que súper identificables cuál es el producto y que el niño sepa directamente identificar a qué es lo que va. La comida rápida, o sea, mucho, empieza como que este bombardeo publicitario y una sobreestimulación, ¿no? Todavía esto sigue por muchos años. Curiosamente, ¿no? Después te digo, llega la pandemia. En la pandemia se le da mucho auge a esta transición a lo digital muchas veces, ¿no? Porque pues sí o sí tuvimos que estar en casa y el uso de plataformas. Empieza esta parte, ¿no? Del uso y la concientización del uso de las heurísticas para productos digitales. Y después empezamos ahora, bueno, la concientización quizá también de que no puedo usar todo súper saturado porque resulta sobreestimulante para una persona que ya se encuentra en casa quizá con ataques de ansiedad y paranoia. Por lo tanto, vamos a buscarla de una calma, vamos a buscar darle un espacio seguro. Y empieza otra vez como que a atenuarse el uso de ciertos colores. Llegas a esas corrientes desde mucho antes, no decíamos del minimalismo, pero el menos es más, el tratar de algo hacerlo menos saturado, más lineal, más limpio, Uh-huh. pero también ahora con el era digital empezó bueno,
cómo me destaco entre todo lo que está limpio. Empezó de nuevo otra vez esta corriente de saturar, de tratar de estimular, pero no sobreestimular, ¿no? Hay un poquito de control ahí. Y creo que nos encontramos ahorita en esta parte, ¿no? O sea, de que como que estamos, ya hay corrientes de que se están adaptando a la necesidad del usuario, a la personalización. Como el usuario ahora tiene mucha libertad de elegir y ahora todo es personalizable, tiene que haber un estilo para cada persona, pues que se sientan identificados. Y creo que ahorita, tal cual. Ahora sí que entra muy bien la frase de para gustos colores, porque hay una gama y hay tendencias alrededor Interminables. interminables, que no nada más estamos hablando aquí en el país, sino culturalmente con esta globalización que hubo, que llegaron muchas otras culturas a la mente colectiva de las personas, a esta normalización. Por un ejemplo, decíamos el anime, por una parte decíamos la parte de la cultura coreana, la cultura tailandesa, que ahorita incluso también está jalando bastante. Y entre todo esto, la gentrificación, decíamos, bueno, también está este otro sector que dice, no, México, yo no voy a consumir lo local y todo esto. Y completamente no están en guerra, pero vemos estas tendencias, tanto las personas que están adoptando nuevas tendencias culturales acá, como las actuales. ¿Y a qué se va esto? Vemos culturas, el choque cultural de cómo se usan los colores y cómo se usa la publicidad en Japón, en Corea, en Tailandia, cómo era lo americano, que estábamos como que súper acostumbrados, más acá en el norte, y Ajá. cómo es lo mexicano ya que se usa más en el sur. O sea, y esto es esta mezcolanza de cosas muy visuales completamente, ¿no? Sí, porque nunca se ha tratado de dejar de usar el color, sino de qué diferentes maneras lo aplicas y cuál es el contexto de ese uso. Siempre se ha tratado de eso. Exactamente. También, la importancia que usted le ha dado al uso del color, de la teoría del color en su trabajo o en su vida diaria, ¿considera que ha cambiado? Sí, fíjate que, bueno, en mi caso como ilustradora, específicamente, bueno, vamos a dar dos ejemplos. Uno como diseñadora, yo trabajo en el departamento de cultura de aquí de Itson y fue un choque porque yo estaba muy acostumbrada, por ejemplo, mis trabajos de freelance o pues propios o diferentes clientes, a llevar cierta guía, ¿no? A tener como que cierta libertad de uso de colores o de formas, diseño y todo esto. Al momento de utilizar, pero ahora ese diseño a una imagen institucional, llegas a unas directrices, algo súper cuadrado. Es Ujú. decir, puedes explorar esto, pero no te salgas de esta parte, o por lo menos no descuides esta parte. Es decir, que tiene que tener, que tiene que verse que es Itson, que tiene que verse que es pues si cultura no puede ser todo azul, azul Itson, pero sí por lo menos de que en ciertas cosas se predomine, ¿no? O por lo menos que nunca se pierda el uso del azul de alguna manera. Empezamos nosotros a tratar de explorar qué tanto sí podíamos trabajar, qué tanto teníamos que bajarnos. Hubo tantas cosas que nos regresaban de, no, dale para atrás, no, ¿sabes qué? No, es que Hacer y cumple con lo rehacer. institucional, exacto. Y llegar, o incluso estaba al contrario, es que yo lo veo muy cuadrado, ahora tenemos que como que explorar el punto medio. Fue una lucha bastante grande, pero se logró, por ejemplo, jugar bastante. Nosotros tenemos un evento que es el Festival de las Artes, que se Sí. hace, es el evento cultural, no de Itson, más grande del año. Y Ujú. cada año hubo un año que decidimos como que crear una identidad un poco más única, ¿no? De tratar de que no fuera tan genérica, y lo que hicimos fue, primero, irnos por esta parte institucional, y dijimos, pues sí, lo institucional lo cumple, pero como que algo no me he terminado de llamar, no veo lo que es festival, no veo lo que es lo cultural, ¿no? Terminamos yéndonos, por ejemplo, por una corriente de uno de los artistas de Itson más importantes, que es el maestro Héctor Martínez Arteche, que es Ujú. mucho de la mayoría de los murales que se encuentran en la institución son hechos por él. Y en este caso nos basamos en el mural que está en el Cisco, que es estos Ok. de vitrales, ¿no? Que tenemos naranjas, azules, amarillos y tenemos como que diferentes colores. Y esos los utilizamos precisamente para crear la identidad del festival. Seguía siendo institucional por el hecho de que el maestro, por algo nuestra galería lleva su nombre, ¿sí? Y fue una persona, una corriente que mucho aportó a la institución, que está su arte por toda la institución. Institucional, checked. Y por la parte de que no estábamos como que cerrados a la gama de azules de Azul Itson, pues no, sino que ya teníamos algo que representa la identidad y
podíamos jugar con más. Aparte de que, pues, colores complementarios del azul, que eran esos naranjas, amarillos, que generaban ciertos Que contrastes. otorgaba una variedad, ¿no? Exactamente, te daba una variedad, una gama variada, no sobresaturabas y aparte también mantenías la identidad de la institución. Eso, por ejemplo, fue un win. La verdad, nos gustó mucho esa identidad y fue bastante Perfecto. querida. Sí, 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 la verdad. Y en la parte de ilustración creo que ha madurado en la parte de decir de, ok, yo sé que ahora tengo que prestar atención a cómo combino mis colores de manera que no quite el foco de lo importante en la ilustración. Es decir, yo tengo una composición que si bien puedo componer mis elementos de una manera, quizá una zona áurea, una regla de tercios, un triángulo dorado, hay muchas técnicas de composición en el cual yo le puedo dar el foco a un elemento en específico, con ayuda de las leyes de Gestalt y demás, ¿no? Técnicas de comunicación visual. Pero el uso del color, a final de cuentas, yo le puedo generar un elemento de acento, o tener una composición y una gama cromática muy similar, pero siempre un elemento de acento, que gracias al color quizá que sea un color complementario, sí, o de una gama pero más brillante, de modo de que el ojo automáticamente ¡pum!, va a ir directamente a ese objeto que yo necesito que la gente vea, sí, que sea el protagonista de mi composición, ¿no? Sí te ayudan, uno nada más es conocer qué color combina con cuál, es saber, por ejemplo, esto, ¿no? De cómo creo un contraste, cómo creo la sensación de que mi ojo sí deambule y vea toda mi composición, pero siempre regrese al punto importante, el que me transmita una atmósfera, el que, bueno, aparte de que me transmita y que llame la atención, ¿para qué medio va a ser? Si va a ser digital o va a ser impreso, porque eso es otra cosa. A veces nos explayamos mucho, ¿no? Con la manera de acentos, colores brillantes y todo. Pero al momento de imprimir se pierde o se sobresatura de tinta y la composición o el producto ya no funciona. O sea, son varias cositas a considerar, precisamente es entender qué colores son necesarios para una composición en impresa, qué otros son necesarios para si lo voy a usar únicamente en digital, qué colores van a ser necesarios si lo quiero meter a dispositivos móviles, porque cada monitor es diferente y cada calibración de pantalla es diferente, y saber que se van a seguir viendo bien, que van a seguir siendo legibles, que las formas se van a seguir distinguiendo y que no me va a perder a mi usuario. Pero sí. Sí, yo creo que mucha gente no toma eso en cuenta. Yo creo que la carrera la ven muy de, ay, es que nomás quieres ir a dibujar bonito y ya. No, ¿Qué no, yo opina de todo? No, es que sí, he sí. hablado de estas cosas con mi familia, de repente mis papás, mis tíos, porque ellos también eran muy de la idea antes de que yo entrara de que nomás vas a colorear y ya, ¿verdad? No, no, quisiera, de los proyectos que usted nos ponía, quisiera que ellos vieran, quisiera que lo hicieran. Sí, no, lleva una parte psicológica muy fuerte. Nosotros como diseñadores gráficos es solucionar problemas de comunicación visual. Si de por sí el proceso de comunicación es súper complejo, porque tenemos emisión, receptor, canales, medios, pero aparte tenemos el ruido. El ruido puede ser desde el que el lenguaje no se entiende, desde que Ajá. tal cual si es comunicación hablada que haya ruido, o que el lenguaje no sea el mismo, el idioma, por más que nada. Por lo tanto, de manera visual nos va a eliminar quizá algunas de esas cosas, pero tenemos que hacerlo con tal cuidado y con tal dedicación que no se pierda el foco del mensaje y que culturalmente tampoco se llegue a malinterpretación. Ajá, porque esa es otra parte que no toma muy en cuenta la gente. Es algo que estaba pensando ahorita en la tarde, Ujú. de que indirectamente muchas veces ni siquiera nosotros nos damos cuenta totalmente. Yo considero que casi todas las ramas profesionales como que tienen un diagrama de Venn, que un pedacito de entre todas ellas es el diseño gráfico, Sí. porque se nos mete la arquitectura, se nos mete la moda, el maquillaje, se nos mete la política, se nos mete la filosofía, un chorro de cosas que tenemos que tomar en cuenta de una manera muy comprimida y se tienen que aplicar correctamente. Exactamente, es que tenemos que ser todólogos. Ojo, que siempre es bueno especializarte, o sea, sí es bueno saber de todo, pero a veces el todólogo no es lo que otra persona ocupa o el cliente, ¿no? Siempre tenemos que especializarnos en algo, pero siempre tenemos que conocer el contexto de todo. O sea, precisamente esto, estar prevenidos de si se va a imprimir, qué condiciones, si va a pegar el sol, si va a pegar el aire, cuánto tiempo quieren que dure, cuál es la intención de que quieren que se tomen fotos o quieren que nada más lo pasen, lo vean cuando la gente va manejando, por ejemplo, o algo. Todo tiene un estudio y todo tiene un porqué.
O sea, realmente, y cuando entendemos detrás de eso, vemos que no nomás son solo lonitas, solo dibujitos, solo algo, ¿no? Para nada. ¿Usted considera que a futuro va a cambiar la manera en que se manejan estas reglas? Que ya habíamos comentado que sí, pero la manera en que usted que considera que va a pasar, ¿cuál sería? Sí, sí, definitivamente. Los tiempos cambian y hablo muy específicamente de un diseñador gráfico. Siempre tiene que adaptarse, ¿no? A las Ujú. tendencias. Diseño es una de las carreras que jamás dejas de estudiar. ¿Por qué? Porque como avanza la tecnología, como avanza la sociedad, a lo que hace 5 años era imposible, era impensable, ahorita es una actualidad, es una realidad. Y vamos a suponer el ejemplo de la inteligencia artificial, ¿no? Vamos a poner, antes teníamos la imprenta, que la imprenta nada más se podía una sola tinta y era súper costoso y por algo todos los productos tenían que ser a una sola tinta porque era una empresa socialmente responsable y tenías que economizar costos, minimizar el daño al medio ambiente, etcétera, ¿no? Después llegan las imprentas, por ejemplo, láseres y decíamos que, bueno, ahora ya no es tan costoso, realmente me sale el mismo costo una sola tinta a 5 o a las que sean, ¿no? Una empresa láser, o sea, impresión digital. Empieza a cambiarse cómo compartimos las cosas. Ahora, por ejemplo, hay inteligencias artificiales que ya te dan quizá una calibración, te generan el archivo de manera de que te lo puedan ajustar a que cierto tipo de impresoras funcionen de mejor manera, si es láser, si es de inyección de tinta, si es de tanques, si no, o sea, dependiendo, de manera que sea una economía tanto para el usuario como para la vida útil del equipo, ¿no? O sea, eso es por decir un ejemplo. Nosotros sí tenemos que adaptarnos porque lo que antes considerábamos normas eran realmente basadas en necesidades, ¿sí? Por lo tanto, si esas necesidades o esas limitantes más que nada cambian, pues también realmente ahí sí que dicen el cielo es el límite, ¿no? Ah, Nosotros también podemos precisamente prescindir de la preocupación de se irá a ver bien, irá a funcionar, pero ¿cómo le hago para esto? Yo me dedico únicamente a la parte creativa porque sé que esto ya va a ser solucionado o me lo va a solucionar una inteligencia artificial, por ejemplo, y únicamente me dedico a crear. Y únicamente me dedico, por ejemplo, a esto, porque esto ya se está moviendo por su cuenta. sí. Que de hecho toda la onda esta de las impresiones ha cambiado bastante. Incluso me estaba acordando de las impresiones 3D. O incluso usted comenta las impresiones láseres, que ahorita casi todo el mundo las puede comprar. Antes era muy de que de a fuerzas tienes que ir con alguien más o tienes que ir con una empresa que te va a producir, tienes que hacer muchas piezas. Y ahorita tú lo puedes tener ahí detrás de tu escritorio o incluso en la cocina. Y en cualquier momento, en cualquier ratito vas a imprimir así lo que quieres y a color y mucho mejor hecho incluso que algunas tiendas de impresión. Sí, hace 10 años todavía recuerdo, era una novedad esta pluma, ¿no? Que decían que esa no es, ¿no? ¿Verdad? Pero era una pluma que era de que, oye, lo que dibujes se lo está haciendo en 3D, o sea, lo puedes hacer así, te está haciendo un modelo. Era una cosa que para nosotros era impensable o era pues una innovación súper grande, ¿no? Y ahora pues tenemos eso, la impresión, pero también tenemos, por ejemplo, los Apple Vision, de que tal cual los estás interactuando con la nada, pero pues tú estás viendo una interfaz aquí, puedes pintar realmente y moverte en el ambiente porque como que se ancla pues el modelo lo que estás haciendo en un punto y tú te puedes mover alrededor del punto y lo vas a ver que está ahí como si fuera realidad aumentada y tú puedes trabajarlo, estás haciendo una escultura, estás haciendo una pintura. ¿Qué pasa? Eso pues ya le exportas un render y ya después haces lo que quieras hacer con él, ¿no? Realmente. Pero la experiencia permite precisamente, ¿no? Que como nosotros como creativos o algo, pues podamos avanzar. Y esto cómo lo traducimos a la colorimetría o precisamente a las necesidades, ¿no? Es que cómo quizá influimos, ¿no? O sea, cómo transmitimos esos mensajes. Si antes estábamos cerrados de que estos colores significaban únicamente esto o nada más se usaban para estas industrias, vemos ahora que no, que realmente con el uso de las nuevas tecnologías o con las plataformas visuales, con la apertura a nuevas culturas, vemos que hay colores que ya no necesariamente significan eso, sino que aplicados en otro contexto me dan otra sensación de bienestar. Antes, por ejemplo, para bienestar, precisamente salud mental, decíamos únicamente colores frescos, ¿no? Realmente que transmita sensación de calma, limpieza.
pero vimos que también si se quieren acercar a otro mercado, ya no es nada más transmitir la sensación, o sea, de decir de, este producto es limpio y es bueno, sino es ahora también el transmitir el qué voy a ganar, ¿no? Con llevar este servicio, con salud mental, con llevar psicólogo, dices, por ejemplo, ¿no? No me vas a poner a la persona ya en terapia, no me vas a poner a la persona con problemas y esto, no, me vas a poner a la persona ya feliz, disfrutando de una vida plena. ¿Y cómo qué colores van a transmitir eso? Amarillos, azules, naranjas, o sea, ya obviamente acompañado de una composición correcta, pero ya una colorimetría que me va a transmitir una sensación de yo quiero ser eso, ¿sí? Yo Ajá. quiero vivir también eso. Porque incluso ahorita interesan muchísimo más los resultados que el proceso. Exactamente, o sea, ya quiero, al usuario ahorita ya no le vas a vender la experiencia de comprar las cosas, es el que me beneficio, o no vas a vender este producto es bueno por esto, esto y esto, eso. A mí no me interesa, yo no soy doctor, van a decirnos muchas veces, o sea, dime nada más qué yo voy a recibir o qué gano yo de esto. Y por lo La tanto, era de la ganar inmediatez. es tal cual la inmediatez de esta nueva generación, es un dime ya qué es lo que voy a obtener. Por lo tanto, en la inmediatez es una vida plena, por ejemplo, o una mejor rendimiento en el trabajo, o lo que sea que queramos vender, ¿no? Realmente es qué gano yo de esto más que el producto en sí. Y muchas veces dentro de eso nuestro trabajo es darle una nueva relación a esos colores. Porque si se fija, los colores como los usamos ahorita, los mismos colores hace 10, 15, 30 años para atrás tenían un significado diferente. Si Así tienen es. un significado coherente ahorita, no quiere decir que sea el mismo que se les daba antes. Exactamente. Hay cositas que ya culturalmente, ¿no? Las traemos como que súper arraigadas, ¿no? De, si quiero usar eso, voy a usar esos colores, tal cosa, pero ya tenemos más apertura precisamente a que no necesariamente esos colores únicamente transmiten eso, o únicamente puedo transmitir este mensaje de esta manera. Como diseñadores, nosotros tenemos 1000 soluciones para un mismo problema, y entre esas 1000 soluciones va el salirse fuera de la caja precisamente. Sí. O sea, al final siempre es lo que se va a mencionar tanto por mi parte como estudiante, ustedes como maestros. De repente los clientes, el chiste es encontrar la solución correcta para quien lo está consumiendo. Exactamente, o sea, siempre el cliente, muchos dicen, el cliente siempre tiene la razón, y otros dicen, no, el cliente nunca sabe lo que quiere, ustedes tienen que decirle lo que quieren. Yo creo que es un punto medio, realmente. ¿Por qué? Porque tú puedes tener tu conocimiento de cómo comunicar las cosas, ¿no? Y qué Ajá. herramientas te pueden servir, qué estrategias, qué formas, etcétera. Y el cliente va a saber, por lo menos, qué no quiere. Puede decirte, no, sí, yo quiero que mi negocio prospere. Sí, quiero que esto. No sabe cómo, quizá muy probablemente, pero tiene una idea de decir, pues yo vi que mi competencia está haciendo esto, o vi que a esa persona le pasó esto, yo no quiero que me pase eso, o no quiero que me tengan en este contexto, ¿sí? Nos toca a nosotros interpretar más que nada todo eso, porque entramos una parte humana también de decir, ok, veo que me está diciendo esto, significa que rechaza esto y esto. Y vi que se emocionó con esto, quiere decir que encuentra favorable esto y esto, ¿sí? O sea, ¿y qué pasa nosotros ya ahora sí lo traducimos a la forma y al color? Y por más que te pueda decir incluso, no, yo quiero que sea este color, tú puedes decirle, ok, puede ser este color, pero mira, lo combinamos con este y este, ve qué resultado. Y luego mira qué pasa si lo combinamos con este y este, ve este resultado. ¿Qué te transmite más? Y al mismo cliente, obviamente, ya que lo ve, ya con un norte de las cosas, ok, sabes que sí tienes razón, sí me gusta cómo se ve, pero entiendo por qué me dices de este, ¿sí? O sea, ya empieza un diálogo entre nuestro trabajo también, o sea, de sí comunicar, pero también como somos visuales tenemos que mostrarle. No nada más de pura palabra, no nos van a creer. No, ¿por qué nos tendrían confianza si nos están contratando muy probablemente a veces por recomendación? Sí. Al final explicando todo se entiende, ¿no? Pero nosotros ya conocemos esas reglas, el chiste es enseñarles por qué esas reglas se tienen que aplicar y por qué sí funcionan. Exactamente. Siempre les doy esta analogía. El diseño es como cocinar, ¿sí? Tenemos los ingredientes, tenemos la receta, hay que aprender la receta primero, ver si nos gusta así tal cual como está, o si es funcional, porque quizá a alguna persona no le va a encantar, ¿no? Pero ya nosotros podemos, ok, ya una vez aprendí la receta, voy quitando, poniendo, agregando de modo de hacerla más a mi gusto o a la necesidad de la persona que lo va a comer, ¿sí? Sigue siendo el mismo platillo, la intención era comer, se logró,
pero precisamente es o comes algo porque tengo que comer o es, wow, qué rico, quiero seguir consumiendo esto, ¿sí? Ajá. Esa es la diferencia, pues más que nada. Y nosotros nos encargamos precisamente de, a través del color, a través de las formas, a través de entender cómo hacer toda esta amalgama de elementos para que funcionen las cosas y que sea rico y agradable para el espectador de manera que ellos necesiten y quieran seguirlo consumiendo. Sí, precisamente. Pues con eso me parece que terminamos nuestras preguntas. Muchas gracias por participar en esto, gracias por prestarme tu tiempo. Nos veremos después también en clase y bye. Muchas gracias por la invitación y adelante, entonces sigan avanzando, eso es algo que siempre tiene que estar actualizándose. Presten atención a su alrededor y presten atención a las cuestiones sociales, que aunque no nos gusten a veces sociales o políticas, son muy influyentes en cómo va a venir después nuestro mismo trabajo, así que hay que seguir con la mente abierta y observando. Precisamente. Vale, Muchas pues. gracias, maestra. Hasta luego, nos vemos. Bye.